Aquí no se puede transmitir que se necesita premio. Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos al Foro Científico Ciudadano sobre el proyecto Sistema en Batán. Nos da mucho gusto tenerles hoy en este espacio de encuentro entre ciudadanía y academia, que se construye desde el compromiso colectivo por el cuidado del agua, los derechos humanos y la transparencia. Este evento es un esfuerzo colectivo y no partidista, convocado por más de 24 colectivos ciudadanos y organizaciones académicas, en el marco del proceso de audiencia pública solicitada el 7 de julio del 2025 sobre el proyecto hídrico conocido como Sistema El Batán. Nada más recordarles las reglas comunitarias para participar en este foro. La primera, participar sin símbolos, no usar ropa, accesorios o carteles de ningún partido político, evitar consignas, no mencionar eslogans u otras expresiones partidistas durante las intervenciones, basar argumentos en datos verificables, fundamentar en datos y no en suposiciones, evitar señalamientos de partidos políticos en las intervenciones. Y por último, permitir un diálogo ordenado y claro, mantener comentarios centrados en el sistema El Batán o la mejora del manejo hídrico, así como respetar turnos y tiempos de participación. El incumplimiento de estas reglas comunitarias anula la posibilidad de participar en el foro y el equipo solicitará a la persona salir del recinto. Agradecemos especialmente a la Facultad de Filosofía de la UAC por abrirnos las puertas de este auditorio, así como al Laboratorio de Incidencia en Procesos y Sistemas Socioecológicos Urbanos y al Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por sumarse en la coorganización de este espacio. En este sentido, invitamos al doctor José Salvador Arellano Rodríguez, director de la Facultad de Filosofía, para dar unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas, a todos. Para la Facultad de Filosofía es un privilegio, un honor que este foro sea organizado en una facultad que se ha caracterizado justamente por su espíritu crítico. Un filósofo alemán contemporáneo, Jürgen Habermas, decía que cuando existiera polémica, los seres humanos y las sociedades solo tenemos un elemento clave para poder llegar a un acuerdo y poder tener una mejor realidad. Y esa clave se llama dialógica comunicativa o un diálogo lógico que nos permitan el conocimiento y nos permitan la comunicación efectiva. Parte de las características del diálogo lógico consiste principalmente en tener la posibilidad y la actitud de entender, comprender, tener disponibilidad de comprensión. La segunda es la posibilidad que las personas deben de guardar porque las demás personas comprendan. Si el discurso es un discurso que nadie comprende, si es un discurso elevado o sesgado o con otro tipo de tintes o con información oculta, el diálogo lógico y la comunicación se derrumba inmediatamente. Pero creo que el principal tema que Habermas ocupaba en el diálogo lógico o la dialógica comunicativa era la pretensión de decir la verdad, la pretensión de acercarnos al conocimiento plausible, coherente, verdadero. Y la verdad, evidentemente, no está en el consenso. El consenso, la mayoría, si la mayoría dice sí o si la mayoría dice no, no es un argumento legítimo para un buen diálogo, porque la verdad no está apoyada en las masas. No podemos llegar a elegir a un piloto de un avión pues por votación directa. El avión se nos caería. Sin alusión personal a ningún evento político actual en nuestro país, por cierto. Y obviamente el diálogo lógico no se encuentra en un principio de autoridad. Es que fulano de tal, que es muy importante, lo dijo, también constituye una falacia. En realidad, los argumentos se deben de apoyar en la congruencia, en la plausibilidad, en la confrontación, en la literatura, en este caso universal de la ciencia y de los distintos posicionamientos científicos fundamentados, revisados, articulados y plausibles.
Esa es parte de la crítica y ese es parte del fundamento que a la Facultad de Filosofía le interesa. Gracias por estar presentes a este primer foro. Platicábamos ahorita con varios de los panelistas organizadores que la Facultad de Filosofía va a procurar darle seguimiento no solamente a este foro, sino a otros. Va a haber talleres, va a haber plenarias y vamos a tener un espacio un poco más amplio para que todos, todas y todes tengan la posibilidad de participar. La Facultad de Filosofía se honra, universalidad, diversidad y memoria. Sean bienvenidos a esta su casa, la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias. Muchas gracias. El objetivo de este foro es abrir un diálogo técnico, social y comunitario en torno al futuro hídrico de Querétaro. Queremos construir un puente entre el conocimiento científico y las preguntas legítimas que las comunidades organizadas han formulado sobre el proyecto Sistema El Batán. Este foro se dividirá en dos momentos. Una primera parte con 4 paneles temáticos en los que personas expertas compartirán sus análisis desde diversas disciplinas. Y la segunda parte es de mesas de análisis ciudadano, donde abriremos la discusión en colectivo para que todas y todos podamos aportar al proceso público en curso. Enfatizamos para nuestras y nuestros colegas panelistas que únicamente cuentan con 5 minutos para sus presentaciones. Los paneles no cuentan con espacio de preguntas y respuestas. Para ello se dará el espacio en las mesas de trabajo de seguir intercambiando ideas. Bien, ahora antes de dar inicio a los paneles, escucharemos el resumen de preguntas enviadas al buzón de dudas habilitado para este foro. Estas preguntas serán el punto de partida de los paneles y permitirán que nuestras dudas encuentren eco en las voces expertas que hoy acompañan este lugar. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a presentar pues este ejercicio de buzón ciudadano que se realizó paralelamente a la organización de este foro. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? En la dinámica de estar organizando este ejercicio, las 22 organizaciones y colectivos que en este momento estaban enfocadas en organizar, reunieron entre estas 22 organizaciones 52 preguntas en 5 días. Eso daba a notar, ¿verdad?, que este proyecto del Sistema El Batán justamente contiene muchas más dudas y preguntas que cualquier otra cosa. Y en este ejercicio y reflexión sobre esto que va sucediendo en la organización, pues se llega a la conclusión de que seguramente la ciudadanía también tendrá una serie de preguntas y dudas con respecto al proyecto. Se lanza la convocatoria, la invitación al buzón ciudadano, y ahí en ese ejercicio se recopilan 44 preguntas en 10 días. Nos dimos a la tarea, por favor, de hacer pues el ejercicio de sistematización y pues acá encontramos que quienes más participaron en este buzón fueron personas en un rango de edad de 30 a 59 años. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Y la mayoría de personas que preguntan son mujeres. Adelante. Y son del municipio de Querétaro. La siguiente, por favor. La mayoría son del municipio de Querétaro. Acá, esta gráfica lo que muestra son principalmente los temas o las grandes categorías en donde se engloban estas 44 preguntas. Tenemos un 38% en calidad del agua y la salud, un 25% en el tema de financiamiento y participación privada, el 22% en viabilidad y vigilancia social, y un 15% de esta participación estuvo centrado en presentar, digamos, otras alternativas. Y vamos ahorita a revisar cuáles son estas preguntas contenidas o las más repetidas en estas categorías, que dicho sea de paso,
Estas categorías son los temas que hoy van a guiar todo el ejercicio del foro. Bueno, esta es una nube de las palabras más encontradas dentro de la participación en el buzón. Adelante, por favor. Bien, en calidad de agua, que es la categoría en donde es el mayor porcentaje, encontramos las siguientes preguntas. ¿En qué estudios científicos se basan para considerar que el agua será apta para consumo humano? ¿Se realizaron pruebas piloto? ¿La legislación actual está suficientemente actualizada como para garantizar inocuidad en el agua tratada? ¿La presa del Batán está contaminada? ¿Cómo se sanearán y evitarán las descargas de aguas residuales ilegales? Y la 5, ¿qué riesgos habrá para la salud de la población y de la biodiversidad? Estas son las preguntas más mencionadas y, bueno, quizás es redundante decir que estas preguntas se han planteado en distintos espacios en donde se ha presentado el proyecto y se han respondido algunas, pero son respuestas tramposas, ¿no? O nos mandan a leer los miles de anexos y todo el proyecto, ¿no? Que ciertamente es complicado hacer. Adelante, por favor. Las preocupaciones claves, bueno, pues está en relación a los contaminantes eliminables, a la violación de la norma 127 que tiene que ver con sanidad y al impacto en grupos vulnerables. Estas son las principales preocupaciones que aparecen en el buzón. Adelante. En relación a la categoría de financiamiento y riesgos de participación privada, encontramos las siguientes preguntas. ¿Qué empresas estarán involucradas en la construcción y operación del sistema del Batán? ¿Qué mecanismos se implementarán para evitar la corrupción y los intereses privados? ¿Qué mecanismos se implementarán para que el proyecto se ejecute adecuadamente? ¿Y qué sanciones habrá en caso de que haya alguna situación de estas? ¿Qué riesgos conlleva el abastecimiento público por medio de la compra de agua a una empresa privada? Acá tenemos algunas de las alertas principales, ¿no? Que tienen que ver pues con el tema de la inversión, ¿no? ¿Quién asume los falla? Y además tenemos un proyecto muy reciente que es problemático, que no resolvió ningún problema y que fue millonario. ¿Quién cubre esos costos? La opacidad en contratos. ¿Qué empresas operarán? ¿Cuáles son los vínculos con el gobierno de estas empresas? Y el tema de la privatización encubierta, que ya también hay experiencias aquí en el municipio, en el refugio Yuriquilla, ya se pagan tarifas abusivas por privados. Adelante. En la categoría 3, que es viabilidad, eficiencia y vigilancia social, tenemos otras 5 preguntas, que son las más frecuentes, y es ¿a qué municipios y sectores se distribuirá esta agua? ¿Cómo será el monitoreo? De las presupuestales se basaron para determinar la viabilidad del proyecto. ¿Y por qué invertir 35.7 billones de pesos cuando hay otras soluciones más efectivas de menor costo? Y la última, ¿qué costo energético tendrá el proyecto y quién lo solventará? Adelante. Las siguientes son algunos datos, que son datos críticos, preocupantes y pues que no se han atendido tampoco. Gracias. Adelante, por favor. Creo que ya es. Ok, aquí hay algunas propuestas que tienen que ver con lo de jerarquizar soluciones y también apegadas a la vigilancia social. Estas preguntas, bueno, parte de este ejercicio es que hoy colectivicemos estas dudas, que seguramente muchas y muchos tenemos. Habrá convergencias, habrá divergencias, pero también es importante identificarlas para ver qué horizontes se miran. ¿Falta una? Ay, perdón. Bien, disculpen. Rápidamente, esta es la parte de otras alternativas, pero esta quisiéramos discutirla ya en las visitas, igual pueden echar un ojito, pero lo más, digamos, lo central
son estas grandes esferas, los otros 3 temas, que ahí es en donde vamos hoy como a navegar. Ahora sí. Muy bien. A continuación daremos paso a los paneles temáticos, cada uno con una duración de 15 minutos. Las personas expertas participarán presencialmente o en conexión virtual y estarán moderadas por académicos y especialistas de la UAC y organizaciones aliadas. Al finalizar, pasarán directamente a las mesas para acompañar el análisis colectivo. En este sentido, comenzamos con el primer panel, llamado Calidad del agua y riesgos para la salud, con el moderador Dr. Omar Chávez, Facultad de Ingeniería de la UAC, adelante, y en el que participan el Dr. Napoleón Sánchez, el Dr. Juni Meas y la Dra. Yolanda Pica. Muy buenas tardes. Pues primero que nada, gracias a las 24 organizaciones, un poquito más, y a las personas que hicieron posible este encuentro, y a la Universidad Autónoma de Querétaro por permitirnos el uso de las instalaciones. Creo que no veo muchas personas, autoridades aquí. Faltan medios de comunicación, que hubiera sido importante para hacer la difusión. Espero que puedan entender que no estamos en contra de personas o partidos, sino de derechos humanos, de los que existen ahora, o de los que existimos ahora y de las futuras generaciones. Gracias también por permitirme moderar el primer panel. Iniciemos con los doctores. Vamos a empezar con el doctor Juni Meas Wong. Él fue director general fundador del CIDETEC, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. Una de sus 2 líneas principales de investigación es el tratamiento de aguas. Es Premio Nacional de Ciencias en el 2019 e investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores. En este caso, su presentación estará centrada en riesgos sanitarios y técnicos del reuso de aguas residuales tratadas propuesto en el sistema del Batán, contrastando con modelos exitosos de reuso potable indirecto en California, Texas, Singapur y Francia. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Juni, por favor. Empezamos, porque tenemos 5 minutos nada más. Entonces, voy a tratar de limitarme a los 5 minutos, aunque recibí, Omar me mandó la lista de preguntas y tenía más de 20 preguntas, con 5 subpreguntas a cada uno de los 20. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, cuando ya me dicen son 5 minutos, entonces escogí, digamos, dos o tres preguntas que me parecen ilustrativos y que no realmente, yo creo que si vale la pena de preguntarse, yo creo que en el fondo nos preguntamos. La primera pregunta ha sido ¿en qué las autoridades justifican su proyecto? ¿Sí? De proponer un sistema de reutilización indirecto potable. ¿Sí? No voy a entrar en el detalle de la explicación del sistema, creo que ya lo han oído mucho, pero estamos hablando de sistemas indirectos potables. Y entonces, ¿y por qué? Porque seguramente hay una justificación. Bueno, lo vamos a tratar de justificar. Y lo voy a justificar mostrando primero que ellos se basan sobre la experiencia internacional. Porque en México no hay otro caso. Y no hay normas sobre esto. Entonces, la experiencia internacional, voy a hablar de la experiencia internacional de reuso indirecto potable y también voy a hablar porque hubo muchas preguntas sobre los contaminantes, todo eso, pero va a ser en 30 segundos, porque
Después nos quedamos para los que, digamos, tienen más preguntas, ¿no? Para entrar más en detalle. Y sobre todo voy a terminar sobre el vacío normativo. Entonces, que realmente no hay normas y qué significa eso dentro del proyecto. Entonces, los casos internacionales que podremos decir existentes y que son exitosos porque están sobreviviendo son los de Orange Country en Estados Unidos, en California, la de Singapur, en Newater, y hay varios proyectos en Texas. ¿Sí? Entonces, yo cuando busqué, dije, no sabía que en Texas había tantos proyectos, pero son chiquitos. Entonces, y también hay un proyecto piloto que está funcionando en Francia, pero que da 150 litros por segundo. Es decir, que menos de 10 veces lo que se pretende aquí, los pilotos. Para los que están interesados, tengo más información sobre esto, cómo lo hicieron a nivel de consulta pública y de aceptación ciudadana para hacer su piloto. Entonces, ¿qué características tienen estas experiencias internacionales y cuál es la diferencia con el sistema Batán? Entonces, primero, bueno, usan igual, digamos, tecnologías muy avanzadas. Membranas, osmosis inversa, desinfección ultravioleta, etc. Estamos de acuerdo, si no hay ningún problema. La cuestión es que todos inyectan después el agua tratada a un acuífero o en un embalse. Y después el embalse que sirve de reservorio inicial para la potabilización. Ahí está la gran diferencia, el embalse. ¿Sí? El embalse que tienen es primero grande, porque son lagos o acuíferos. Es decir, que aquí el Batán es chiquito, porque eso se determina con, bueno, ya, un minuto. Bueno. Entonces, digamos, se mide por el tiempo de residencia del agua que se inyecta. Podemos decir que va desde meses, años, por ejemplo, el caso de California, a aquí unos días. Entonces, ven la diferencia. El gran problema es que la calidad del embalse de Batán no es la misma que de los lagos que están cercados, no pasan animales, no pasan gente, no hay contaminación. ¿Sí? Entonces vamos a ver que tal como está el Batán, qué norma no está respetando, que es la norma de salubridad de 230. Y que no hemos hablado mucho de esto anteriormente. Bueno, de los contaminantes. Bueno, de los contaminantes, vemos que hay, de los contaminantes, hay, bueno, pues toda una serie de contaminantes sobre los contaminantes nuevos, emergentes, que son los fármacos, los polifluoros y disruptores endocrinógenos, compuestos orgánicos volátiles, plaguicidas, etc. Entonces, me tardaría mucho de enumerar todas las familias. Y el vacío normativo y riesgo. ¿Sí? Entonces, uno no cumple la norma 125 que prohíbe que se trate el agua residual para consumo humano, no cumple con la 179, no cumple con la 230. ¿Sí? Entonces, podría dar más detalle. Voy a concluir 30 segundos. Voy a preguntar unas cosas. Lo que quiero concluir es que la ausencia de norma, ¿sí?, no equivale a tener permiso. No es que porque hay norma que tienes permiso de hacer.
Y en temas de salud pública y agua potable no podemos permitirnos actuar sin reglas claras y sin el respaldo de evidencia científica y técnica. Entonces, cuando se trata de agua para beber, la confianza no se decreta, se construye gota a gota con ciencia, transparencia y reglas claras. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a darle la palabra a la maestra en ciencias, Yolanda Pica Granados. Ella nos recomienda un libro muy interesante. En una de las páginas, y bueno, en un apartado, dice: la aprobación y apropiación del sistema por parte de la comunidad involucrada debe de ser una estrategia vinculada para cualquier proyecto. En este caso, para tratamiento de aguas. Adelante, maestra. Bueno, me voy a disculpar porque no vamos a usar la presentación porque estaba diseñada para ocupar el tiempo de todos, 20 minutos. Pero más bien les voy a platicar un poco los temas en los que versa esto, porque creo que es muy orientador para ustedes. Primero, es obvio que la necesidad de buscar estrategias para recuperar el agua, para que todos tengamos agua, es un hecho, ¿no? Históricamente se han hecho estrategias en el país torpes, sí, pero son necesarias. Entonces, lo que quiero platicarles es tratar de ver cómo el Batán puede ser una opción adecuada. No digo que lo sea en este momento, pero puede, afinándose y revisando muchos puntos, sobre todo de detalle, que sí se puede transformar en una alternativa útil para tratar el agua, ya sea para consumo o dirigirla a otros usos, ¿no? Es cómo este proyecto tiene errores, cómo puede ser optimizado para que tenga un punto medio, ni en favor ni en contra, pero en favor de que siga creciendo este estado y además que la gente siga conteniendo agua para sus usos. Quiero platicarles lo siguiente. México es un país donde definitivamente desde que entró en vigor el Tratado Comercial y desde antes, sencillamente se omitieron todas las estrategias de mitigación del daño ambiental por contaminación. Es un hecho. Tan así que hoy en día pues tenemos un lago de Chapala, un río de Chapala, un río de Lerma que lleva aguas contaminadas a un lago que es Chapala, de donde se usan aguas para consumo humano. ¿Sí? Trato de llegar a una cercanía de homologación de lo que se pretende hacer, pero este es un lago, no es un laguito, no es una presita, ¿ok? Pero México está lleno de estos problemas. Y está lleno de estos problemas porque precisamente la iniciativa de la regulación en materia de descargas desde el año 93 evitó poder hacer un monitoreo real de las sustancias químicas más peligrosas que son las orgánicas, ¿sí? En la norma antigua, sencillamente no había ningún parámetro donde pudiéramos medir la presencia de sustancias tóxicas peligrosas. No lo había. Es hasta el año 21 en que esta norma se mejora. Ahora bien, esta norma mejorada del año 21 involucra nuevos parámetros como es la toxicidad, como es la de QO, que nos pueden ayudar a saber si hay o no carga contaminante peligrosa. Pero tiene sus limitaciones, porque esta norma no nos va a permitir saber si hay contaminantes emergentes, porque fue hecha con otros objetivos, fue hecha con los objetivos de mejorar la calidad de un proceso industrial para su vertido ambiental. Jamás pensando que esta agua se pretendería usar para reuso y consumo humano. Lo que voy es que cada instrumento que tenemos tiene un porqué y para qué. Lo que este proyecto de alguna manera carece es de esta visión. El marco del proyecto pretende el cumplimiento de dos normas principales, del 001 del 2021, que es la de aguas residuales, y de la norma 127, que se supone es la calidad del agua para consumo humano. Cada una para las plantas de tratamiento y otras para el agua residual de la potabilizadora. Bueno, pues ni una ni otra, ¿verdad? Porque la 001 del 2021, si bien en el diseño de las plantas promete generar agua de buena calidad, no es un agua que tenga una calidad adecuada para luego vincularla a un proceso de potabilización, brincándonos al Batán, ¿no? Porque el Batán en realidad pues va a ser un vaso que reciba esa agua para luego ser potabilizada, aun cuando dicen que va a estar ahí reservada de 60 a 180 días. Yo me pregunto cómo le van a hacer, ¿no? O sea, no veo cómo van a reservar el agua tratada 60 180 días para luego llevarlas a las potabilizadoras, ¿no? Y por otro lado,
como bien dijo ya el doctor, la 127 no es una norma aplicable para garantizar la calidad del agua cuando ésta proviene de aguas residuales tratadas. Entonces, hay una ausencia de normatividad en materia del reuso del agua en México con fines de consumo humano, ¿no? Entonces, quiero leerles aquí una serie de cosas que yo considero que son importantes que ustedes, o que dentro de esta mejora de la propuesta del proyecto Batán, deban revisarse. Una de ellas tiene que ver básicamente con que, bueno, perdone, pero es que como yo me iba a apoyar en mis, bueno, se requiere obviamente constituir un plan de acción de alguna manera sobre las responsabilidades del Estado, no solo del sector ambiental. Aquí la Secretaría de Salud tendría que tener una presencia importantísima, porque se está pretendiendo hacer algo que va a tener una influencia directa sobre la salud de los consumidores. Y sin embargo, creo que no hay representación de la Secretaría de Salud en todo este programa. ¿Por qué? Porque se pretende usar su 127, pero lo que ellos no saben es a partir de qué tipo de agua se pretende usar esto. Y esto está establecido tanto en la ley como en la norma. Bueno, y por otro lado, esto es importante hacer esta transversalización de responsabilidades. Seguido de esto, tendría que haber, es indispensable agilizar la actualización y fortalecimiento del marco regulatorio en materia de reuso, que no existe. Y la otra cosa es importante, poner en marcha un programa de eliminación de descargas, básicamente en todo lo que serían los influentes o las entradas del Batán, para garantizar esta calidad. Hay otros elementos que son sumamente importantes, y es la necesidad de que dentro del proyecto se pueda enfocar a poder monitorear los contaminantes emergentes, si es que así quieren hacerlo, que en México está en una incapacidad tecnológica de hacerlo, pero dado el caso lo tendrían que hacer. Y por otro lado, también que se evalúe realmente el riesgo tan grande que hay de generar enfermedades o epidemias a consecuencia de lo siguiente. Son detalles que no ve la autoridad, ni los diputados, ni nada, porque se necesita la visión técnica profunda de este aspecto, ¿no? Se está luchando contra las enfermedades de organismos resistentes. Agua residual tratada con contaminantes emergentes, fármacos mezclados con bacterias, generarán resistencia. Y vamos a tener agua, pero muchos muertos, ¿no? Porque no poder ya defendernos de antibióticos es un serio problema. Entonces, son un montón de elementos de detalle que supongo podrán ver en mi presentación. Ya no me dio tiempo de platicar tantas cosas. Olvídenlo, ahorita es imposible que yo hable de este, pero de alguna manera podrán tener oportunidad de ver las propuestas y los muy diversos detalles que están ahí implícitos, incluido la oportunidad de poder hacer agua de seguir usando agua de primer uso, porque según el REPDA, tenemos la misma cantidad de uso doméstico y de servicios que lo que tiene consignado el campo agrícola. Entonces, se podría duplicar la cantidad de agua para uso humano si se canalizara esto hacia el uso humano y revertir las plantas de tratamiento hacia el uso agrícola. Yo creo que los elementos técnicos están y la información está. Muchas gracias. Bueno, le daremos la palabra entonces al doctor Napoleón Sánchez. Él nos va a presentar, estuvimos platicando un poquito y les voy a recomendar un artículo que dice Long Term Performance and Economic Evaluation. Es del 2021 y habla de la segunda fase de un proyecto que se llama New Water. En él habla de que el costo total del tratamiento de agua que están llevando a cabo en su segunda fase después de casi 20 años está entre $0.08 y $0.15 por metro cúbico. Ese es el costo que les doy y que viene publicado en varias revistas internacionales. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, igual traía mi presentación un poco más extensa, pero trataré de un poco. Básicamente, bueno, lo que quiero comentar en la parte de tratamiento de aguas residuales, muchos nos enfocamos en el tema de tratamiento ya de la potabilización, pero estamos dejando algo algo muy importante y medular, y pasa a nivel nacional en todas las plantas de tratamiento. El agua, tratamiento de agua que están proponiendo un sistema de membranas, MBR,
Es una tecnología sí muy buena, maneja al final, evita un sistema de sedimentación, utiliza las membranas huecas para eliminar todos los residuos, es una microfiltración, pero el costo operativo de esto es elevadísimo. Entonces, va a pasar mucho de que el sistema se les va a bajar la calidad y de ahí va a empezar a mermar toda la calidad del agua que va a llegar a la presa, a invocar en presa. Como composición química de las aguas residuales tenemos dos compuestos muy importantes que causan muchos contaminantes en los cuerpos de agua, que son los nutrientes, nitrógeno y fósforo. Este sistema de MBR sí va a eliminar, pero no elimina por completo los nutrientes. Entonces va a ser una fuente de contaminación alta en contaminantes y nos va a dar un agua ya almacenada, se va a empezar a fermentar porque todavía va a estar con algo contenido de carga orgánica, aunque sea mínimo, lo que marca la norma, la 0,1 que tratan de que llegue esa agua, que son 60 miligramos por litro de DQO, pero todavía es una carga considerable que tiene el agua. Entonces, sumado a eso, a la poca información que está presente en todos los anexos, documentos, es muy repetitivo lo que viene. Yo alcancé a leer prácticamente como 12 documentos y en todos viene lo mismo, y solamente de la potabilización mencionan que es un sistema de coagulación, floculación, un sistema de filtración y un sistema de utilización de membranas de ultrafiltración. Pero todos los sistemas exitosos que hay ahorita actualmente con costos elevados de generación de agua potable no se quedan con membranas de ultrafiltración, tendrían que tener un sistema de ósmosis inversa. Entonces, ahí hay otro problema, porque el sistema de ósmosis inversa normalmente genera entre un 50 a un 60% de agua de rechazo para este tipo de aguas. Entonces, ese rechazo estás considerando contaminar más el cuerpo receptor. Ellos están pensando que se va a mandar todo el agua de las plantas de tratamiento al Batán. Pero, ¿qué pasa del sistema de potabilización? Si se utilizaría este sistema que tiene rechazo de agua, tendrían que regresar esa agua hasta las plantas de tratamiento para volverlas a tratar y eso no se está considerando. La otra es, ¿qué va a hacer la disposición de los residuos sólidos que se estén generando? Ellos están proponiendo un sistema físico-químico, van a estar generando lodos y esos lodos van a ir a un relleno sanitario, van a estar provocando, porque el tratamiento de agua es quitar los contaminantes de una forma que es tan difícil de manejar el agua a una forma más fácil que son los lodos. Pueden ser lodos biológicos o pueden ser lodos físico-químicos. En base a esto, hay muchos aspectos técnicos que no están considerando y el proyecto de potabilizar el agua sí es posible, hay tecnologías. Singapur tiene una segunda fase, como lo comentaba ahorita el doctor, está ya en su pleno apogeo, que esa es una de las imágenes que traía. El proyecto de Batán se quedaría a la mitad, que es con el sistema de ultrafiltración, pero realmente necesitamos un sistema de ósmosis inversa para tener agua potable. Y ahí se eleva el costo porque el sistema de ósmosis lo que hace es nos quita iones buenos y nos quita iones malos. Entonces tenemos que volver a acondicionar el agua, carbonatarla para poder hacerla potable. ¿Qué es lo que hacen en las playas cuando sacan el agua de mar? La desventaja aquí es que no tenemos un mar cerca para estar tirando el agua, estar contaminando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo ese residuo que se está generando? Esas son muchas cosas técnicas que no se están tomando en cuenta. La idea es buena, sí, pero creo que le falta más trasfondo, hacer cálculos y ver todas las implicaciones, tanto técnicas, sociales, económicas, y sobre todo, qué es lo que le pasa mucho a estos sistemas, el costo-beneficio y sobre todo el costo de mantenimiento. Despedimos con un fuerte aplauso a los primeros panelistas, por favor. Muchas gracias.